Mis hermanos, buenas tardes. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta maravillosa tarde donde podemos abrir su palabra y gozosos conocer más a nuestro Dios, a nuestro Creador. Ya vamos por el capítulo 4 de esta maravillosa epístola universal de Santiago y vamos a tocar los versículos del 7 al 10, pero vamos a estudiar simplemente el versículo 7. En las próximas entregas haremos versículo a versículo hasta terminar hasta el 10. Y ya vas a saber por qué. Si ya tiene abierta la palabra del Señor ahí, puede ponerse en pie. El título de este estudio es ¿Cómo acercarse a Dios? ¿Cómo acercarse a Dios? En el versículo 7 vamos a tomar el someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Vamos a nuestro Padre nuevamente en oración, a pedir su auxilio, su bendición, para que hoy podamos nosotros gozarnos en esta palabra, aprender, atesorarla en nuestros corazones, aprenderla y sobre todo someternos a ella, Señor. Queremos conocerte más, por eso estamos escudriñando las Escrituras, pero necesitamos de tu Espíritu Santo para poderla entender, para que llegue a nuestros corazones, para que podamos nosotros ponerla por obra, como dice la misma carta, ser hacedores de la palabra. Bendice nuestras vidas, Señor, una vez más. Bendice a las personas que estamos aquí, a los que nos están viendo, trae salvación. Y enséñanos una vez más cómo acercarnos a ti. Enséñales, Señor, al que no sabe, al que no conoce de Dios, cómo acercarse a Él para encontrar salvación, para encontrar vida eterna y el perdón de sus pecados. Bendíceme, Señor, en esta exposición, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedo tomar asiento, mi hermano? Mi hermano, vivimos en una sociedad donde hay leyes, ¿verdad? Hay leyes que nos prohíben o nos permiten hacer cosas. A cada ciudadano nos permite tener acciones o reprimirnos de otras acciones para no hacer daño a los otros. Pero aún así vemos en las noticias y escuchamos por el internet sobre robos, sobre homicidios. Escuchamos por ahí que alguien ha quitado la vida a su compañero, su compañera, a sus hijos. Cosas terribles escuchamos a través de las noticias, y obviamente esas leyes castigan todos estos delitos, ¿no? Todo lo que no se puede hacer, estos homicidios, estos robos, estos asesinatos. Y gracias a esas leyes, pues nosotros somos conducidos a portarnos mejor. ¿Te imaginas si no hubiese leyes en un país? Sería un caos total. La gente haría lo que quisiera con ellos mismos y con los demás. Pero aún con leyes y leyes fuertes, suceden estas atrocidades en la sociedad. Aún con esas leyes. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros hoy. Eso es lo que Santiago quiere hablarnos hoy. En estos versículos del 7 al 10. Allí se encuentra lo que se llama el pequeño decálogo. 10 mandamientos hay ahí, como los 10 mandamientos en el Éxodo. Vamos a encontrar aquí 10 mandamientos
a aquellos que no conocen a Dios, para que se acerquen a Dios, y a nosotros que lo conocemos, nos recuerda para alinear nuestras vidas y no desviarnos de esa vida que teníamos antes de conocer al Señor. Esas leyes nos ayudan a nosotros y son amor de Dios, para poder vivir como Él quiere, para vivir según su voluntad, que es buena, agradable y perfecta para nosotros. Porque de Dios no viene nada malo, todo es bueno. Y Él nos ama. Y eso es lo que quiere el Señor hablar a nuestras vidas. Recuerda lo que sucedía en esa iglesia en el primer siglo. Se peleaban, se maltrataban, se difamaban, querían tener una posición de prestigio más que los otros para sentirse importantes, ¿no? Y aquí escribe Jacobo, como se conoce en el lenguaje original, o Santiago, el medio hermano de Jesucristo, está escribiendo a estas personas, a estos cristianos judíos dispersos por el imperio romano, que estaban desanimados. Tenían problemas entre ellos, como os dije, y Santiago dice, hagan un alto en el camino, ¿no? Hagan un alto en el camino y miren su comportamiento. Eso es lo que está tratando toda la carta, eso es lo que hemos visto. Miren su comportamiento. Decís que sois cristianos, tienes que comportarte como cristiano. Mires el comportamiento, eso es lo que está diciendo Santiago. Nos ha hablado sobre la gracia de Dios a través del Espíritu Santo, que se puede resistir, pero Dios condena a los soberbios, es lo que vimos el miércoles pasado. Como os dije, en estos versículos, en estos 4 versículos de 7 al 10, encontramos estos 10 mandamientos, este pequeño decálogo acerca de cómo acercarse a Dios, que servirá también para nosotros para poder evangelizar a alguien que no conoce obviamente al Señor. El propósito, como sabéis, de toda la epístola, toda la carta de Santiago, es que quien se dice cristiano prueben su fe. Que no la dejen por ahí, que tienen que probarse con la palabra de Dios para saber si esa fe que tenéis es genuina o falsa. Y eso es lo que siempre el Espíritu Santo nos ha inquietado en esta carta. Saber si nuestra fe es genuina o no, viendo los frutos, viendo las obras de cómo vivimos. Y el objetivo fundamental en estos versículos es traer a esos pecadores. Sabéis que en una congregación hay verdaderos cristianos, hay personas nacidas de nuevo, pero hay otros que no lo son. Aunque participen de todas las cosas que están en la iglesia, si el corazón está lejos de Dios, no han sido regenerados por el Espíritu Santo. Saben de Dios, pero no lo conocen. Está lejos su corazón. Si vamos al capítulo 5, mi hermano, versículo 19 al 20, dice esto Santiago: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará ¿de qué? De muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Está hablando aquí de no convertidos, y este llamado principalmente de estos 10 mandamientos es a los no convertidos, pero nosotros lo tenemos que aplicar a nuestras vidas, para que no volvamos a ese vivir viejo, de esa vieja criatura. También lo dice en el capítulo 3, versículo 13, recordáis, Santiago advierte sobre la sabiduría terrenal de los incrédulos, ¿no? Que no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica, ¿no? Que viene de Satanás. Ahí es una diferencia. También dice que esa sabiduría diabólica produce celos, contención, perturbación y toda obra perversa. Está hablando gente que no conocía de Dios, que tenía que probar su fe para saber si eran salvos de verdad, pero su comportamiento perverso, su sabiduría terrenal y diabólica demostraban que no lo eran. Por eso es este llamado de cómo acercarse a Dios. Dejará saber dentro de la congregación en aquel momento quiénes eran salvos y quién no. Porque la Biblia es como un espejo que nos dice cómo somos y cómo estamos. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo y con nosotros también. Aquí en estos versículos del 7 al 10, que solo vamos a ver el primer versículo, vamos a estudiar lo que se le ofrece a los incrédulos, una invitación salvadora para que ellos sean salvos en Cristo Jesús. Santiago estaba hablando
a los que dicen ser salvos pero no lo son. Y lo sabemos porque, como os dije, habla sobre los pecadores: limpiad vuestras manos y acercaos a Dios. Pero eso no nos exime, como he dicho, que esta epístola en su totalidad, mis hermanos, incluye exhortaciones a nosotros los creyentes, para que nos apartemos de cualquier vestigio, de cualquier rastro que quede en nuestras vidas de la vida antigua. Hay que estar muy al pendientes de eso, mis hermanos. Examinar nuestra fe para que no queden rastros de ese hombre viejo todavía en nosotros. Y si lo hay, sacar eso, trabajar en nuestra santidad de la mano de la persona del Espíritu Santo de Dios, para ser agradables a nuestro Dios y hacer su voluntad. Y sabéis que eso puede dañar nuestra vida espiritual, nuestro avance espiritual. Entonces aquí Santiago enumera los elementos que Dios pide a los hombres, en respuesta a su soberano llamado de gracia. En estos 10 mandamientos, Dios espera que el ser humano responda a ese llamado soberano de gracia para que se salven sus almas. Santiago ordena de la siguiente manera, y lo voy a leer, pero lo tenemos ahí en el versículo 7 al 10, a ver si usted lo puede encontrar. Dice, el primer mandamiento es sumisión, el segundo es resistencia, el segundo es comunión, el cuarto limpieza, el quinto purificación, el sexto aflicción, el 7 lamento, el 8 lágrimas, el 9 seriedad y la 10 humildad. Esos son los 10 mandamientos que están del versículo 7 al versículo 10. Pero hoy comenzamos con el primer mandamiento, ese pequeño decálogo de Santiago. Es: someteos pues a Dios, que es el primero, y el segundo también lo vamos a ver, que es: resistid al diablo y él huirá de vosotros. El primer mandamiento es: someteos pues a Dios. Vamos a ver qué es someterse a Dios. El segundo es: resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a estudiar esos dos mandamientos. Vamos con el primero, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios. Es el primero de los 10 mandamientos, que es primordialmente, viene de un término militar que se usa en palabras militares, ¿no? Que es estar por debajo en rango. Se sabe que en un grupo militar siempre hay alguien de mayor rango, ¿no? Y todos están abajo de esa persona, y esa persona de mayor rango está dirigiendo a todos que están debajo de él. Eso es lo que significa someterse. El significado completo de esa palabra someterse es igual a obedecer. Podemos decir obedecer a Dios. Eso es lo que el Señor quiere, que obedezcamos nosotros a Él. Que muramos a nuestra voluntad y hagamos la voluntad de Dios. Someterse es reconocer que hay un Dios soberano. ¿Qué es un Dios soberano? Un Dios que tiene completo control de su creación. Y tú eres creación de Dios y yo también. Y Él tiene completo control de su creación. De todo lo que ha hecho, Él tiene completo control. Él sabe qué está haciendo. Él sabe y conoce los tiempos. Cuando reconocemos que Él es Dios soberano y en humildad aceptamos lo que Él nos pide, ahí nos estamos sometiendo a Dios. Ahí estamos obedeciendo a Dios. Necesitamos humildad para decirle al Señor: tú eres mayor que yo. Por eso tú eres Dios. Yo soy una simple criatura. Y yo quiero aceptar esa demanda que tú me tienes hacia mí, hacer tu voluntad. Dios manda a todo ser humano que le adore, que le obedezca, a todo ser humano. Podemos saber que someterse a Dios es difícil porque todavía estamos en este cuerpo de carne, que está luchando contra el espíritu. Y queremos hacer nuestra voluntad todo el tiempo, ¿no? El mundo, y quizás algunos cristianos dicen esto, no sé si lo has escuchado alguna vez. Yo no me quiero someter a Dios. Yo soy cristiano, pero no me someto a Dios. Quiero vivir una vida libre, en libertad. Soy libre de hacer lo que yo
quiera. Yo no me voy a someter a eso. A usted le lavaron el cerebro para que obedezca. Eso es lo que nos dice el mundo. Hermanos, tienes que entender esto. Nadie puede ser salvo si no se somete a Dios. Si tú dices que eres salvo, tienes que ver en tu vida que hay sometimiento, hay obediencia a Dios. Aunque sea difícil algunas veces, pero te esfuerzas con gozo obedecer al Señor. Someterse a Dios no es simplemente creer que Él es el Salvador, sino que también es Señor. Escúchame, es una diferencia grande. No es creer solamente que Él es Salvador, sino también Señor. Que Él me salvó y me rescató, pero Él es mi Dios soberano. Él dirige mi vida. Yo ya no vivo, vive Cristo en mí. Yo ya no me pertenezco, para que me entendéis. Es Él, nuestro dueño, el Salvador de nuestras almas y el Señor de nuestras vidas, el que gobierna nuestras vidas y que tiene soberanía, todo el poder y toda la autoridad sobre cada uno de sus hijos. ¿Tiene poder y autoridad absoluta Dios en tu vida? Amén. Somos sus hijos, claro que sí, en todas sus áreas. Aunque el sometimiento se establece aquí, en esta carta, como un mandato, porque lo manda, Dios manda, mis hermanos, Dios ordena. El que suplica es el predicador, pero Dios ordena. El que suplica es el predicador que dice, reconcíliense con Dios, por favor, vengan, arrepiéntanse. Pero el Señor ordena, porque es un Dios soberano. Pero con todo esto, Dios no quiere una obediencia forzada. Dios no forza a nadie, mi hermano. Dios no forza a nadie. Y así tenemos que hacer nosotros. No podemos forzar a nadie, porque Él es el que convence de pecado. Nosotros no. Lo único que tenemos que hacer es orar y predicar la palabra de Dios. Él no quiere obediencia forzada, sino una plena y profunda entrega total de tu vida a Él. No quiere un poco de tu vida, un poco de tu corazón. Él quiere toda, absolutamente toda tu vida. Que no haya un rastro de autosuficiencia, ni de hacer mi voluntad. Y si lo hacemos así, dejaremos de luchar contra Él. Porque eso es lo que hace la carne, luchar contra Dios, ser rebelde, no hacer su voluntad. Someterse a Dios es no algo muy etéreo, ¿no? No, yo me someto a Dios. ¿Cómo? Según su palabra. Obedecer en plenitud el Evangelio de Cristo. Someterse a la fe, que es el conjunto de doctrinas, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es obedecer la palabra del Señor. Someterse a Jesús como Salvador y como Señor, como dice Romanos 10, versículos 9 y 10. Él nos pide a nosotros sometimiento, no es lo que estamos viendo. Mire Lucas 14, 27. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Nos manda a negarnos a nosotros mismos. Cargar nuestros pecados, nuestras aflicciones con Él. Negarnos a nosotros mismos. Mire lo que dice Mateo 10:39. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Eso quiere decir el que se aferra a su vida, a lo que quiere hacer, a su propia voluntad, a lo que yo quiero, excluyendo a Dios, vas a perder tu vida. Ahí no hay salvación, no hay vida eterna. Si quieres preservar tu vida sin seguir el camino de Cristo, terminarás perdiendo tu vida. Eso es lo que quiere decir ese versículo. Y el que pierde su vida por causa de Él, o sea, se niega a sí mismo y obedece a Dios, hallará vida eterna. Mis hermanos, la autonegación. Esto casi no se escucha en las predicaciones. Negarnos a nosotros mismos. Negarnos, sacrificar tiempo, fuerzas, economía, negarse a sí mismo para seguir a Cristo, para hacer la voluntad del Señor,
hallaremos vida y vida en abundancia. Hallaremos gozo en medio de las pruebas. Hallaremos paz, satisfacción, no simplemente en la vida venidera, también en esta vida, mis hermanos. Porque rendimos toda nuestra vida al Señor. Pero lamentablemente eso es lo que no se enseña en ciertos círculos cristianos. Se enseña todo lo contrario. Un evangelio de prosperidad, que entiéndomelo bien, no es simplemente hablar de dinero. Tiene muchas más cosas. El evangelio de la prosperidad es que tú eres el centro de todo. No promueven una vida de sacrificio porque todo lo quieren allá así, rápido. Decláralo. ¿Qué más dicen? Decláralo. Decrétalo. Pídelo. ¿No hay sacrificio de qué? No hay autonegación. Es un evangelio sin cruz. Un evangelio sin infierno. Un evangelio sin arrepentimiento. Ellos tienen un Dios desfigurado. No es el Dios de las Escrituras. Es un Dios desfigurado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es un Dios falso. Es un Jesús falso que está dispuesto a servirles todo el tiempo en sus caprichos carnales. En sus caprichos terrenales. Y que tiene que estar todo el tiempo ahí para dar cosas. Son aquellos supuestos cristianos que van a la iglesia a que les den. Que todo le dé Dios. Dios sirve solamente para eso. Para que les den cosas. Pero no quieren tener una relación con Él. No le adoran, no le alaban, no le obedecen. Solo quieren los premios de Dios. Esa no es una relación sana. No es una relación verdadera según la palabra del Señor. Hermanos, el creyente... Nosotros que estuvimos bajo el señorío de Satanás, tremendo eso, ¿no? Ahora lo sabemos. Estuvimos bajo el señorío de Satanás, ahora mediante la fe salvadora, Él voluntariamente nos pone Dios bajo el señorío de Jesucristo. Y ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas, ni al señorío de Satanás. Gloria a Dios. Cambiamos de Padre. Mi Padre, el que está en el cielo. El Dios Todopoderoso. Por eso nosotros queremos hacer su voluntad y queremos obedecer al Dios de las Escrituras. Aunque sea muy fuerte seguirle. Aunque haya sacrificio y negación, queremos seguirle. Queremos hacerlo, no en perfección, no somos perfectos, pero queremos nosotros hacer lo mejor para Dios en nuestra humanidad. La Escritura de hoy le habla a los inconversos. Está diciendo, sométase a Dios. Obedezcan a Dios. Dejen el pecado y vengan a obedecer la voluntad de Dios. No vivan para sí mismos, se van a perder. Si viven para sí mismos, para sus deleites, para su carnalidad, hallarán vida aquí, éxito, fama, dinero, pero la van a perder. ¿De qué sirve ganar a una persona el mundo si pierde su alma? ¿De qué sirve ganar las cosas que se van a quedar en esta tierra, que se van a perder, pero si pierdo la vida eterna, lo más valioso de nosotros? Estar en la presencia de Jesús por una eternidad completa. Eso le está hablando a los inconversos, pero a nosotros también nos está diciendo el Señor, sométete a Dios, obedece a Dios. Tenemos la responsabilidad, mis hermanos, de someternos a la voluntad de Dios. ¿Los fines de semana? No. Todos los días. Absolutamente todos los días. Es una lucha. Pero nos sometemos no a lo que creemos. Esto es importante. Tenemos que someternos a lo que está escrito. En lo que nosotros tenemos fe. Dice la palabra de Dios en Juan 14:21, que nosotros debemos someternos a los mandamientos. Mira, le está hablando a los creyentes. El que tiene mis mandamientos, el que los guarda, el que los obedece y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuánto amas a Dios? Significa cuánto le obedeces. Le obedeces mucho, le amas mucho. Le obedeces poco, poco le amas. No le obedeces, no amas a Dios. Dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré
y me manifestaré a él. ¿Ves? Nosotros tenemos que guardar los mandamientos, obedecerlos. Y con eso demostramos el amor hacia el Señor. Demostramos que le amamos de verdad, no simplemente de boca, como dice Santiago, que no digas solamente que sois cristianos, sino que haya una obra, ¿no? La fe sin obras es muerta. El que me obedece y haga lo que yo mando demuestra que me ama de verdad. Eso es lo que quiere decir Juan. Aunque se establece a modo de un mandamiento, porque Dios ordena, como lo vimos, la sumisión, les recuerdo, es voluntaria, también para nosotros. Tú estás aquí voluntariamente, yo estoy aquí voluntariamente, pero somos siervos. Como Pablo decía, yo soy siervo de Jesucristo. ¿Y el siervo qué hace? Obedecer. Y lo hace con gozo. Y quiere hacer las cosas con excelencia. Y sirve al Señor con todas sus fuerzas. Y el mayor compromiso es con el Señor, luego con los hermanos. Mi hermano, Dios quiere obediencia voluntaria, no forzada. Voluntaria. Y ahí está el Espíritu Santo ayudándonos para que sea voluntaria. Porque Él da el querer como el hacer. No facilita las cosas. Santiago en toda su carta, recuerda, está hablando de la diferencia entre decir y hacer. Recordemos todo lo que hemos estudiado un poco. Solamente no basta decir tengo fe, sino vivir la fe. No basta decir amo a Dios, pero discrimino a mis hermanos. No basta decir tengo fe, pero no tienes obras que muestran tu fe. No basta decir amo a los hermanos, pero no les ayudo a suplir sus necesidades. No basta decir mi lengua alaba a Dios, pero con ella difamo a los hermanos. No basta decir Jesús es mi Señor, pero no quiero su señorío sobre mi vida, no me mandes. Quiero vivir según mi voluntad. No basta decir soy sabio y entendido, pero tengo celos amargos, hay contención en mi corazón y quiero todo el tiempo armar líos. No basta decir que tengo mucha fe para pedir a Dios, oh, qué fe tengo, pero pido para mis deleites. Por eso no recibo lo que pido, porque pido mal. Santiago quiere que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si decimos que creemos en Dios, pero no hay obras en nosotros. Santiago lo que quiere hablar a nosotros es que tú sometas tu voluntad, tus sueños, tus deseos, tus ideas, tus decisiones a la voluntad de Dios. Que no te muevas sin la voluntad de Dios. Y para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también tenemos el ejemplo de la vida de Jesucristo. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Para seguir sus pisadas, para imitarle. El Señor no nos deja solos, mis hermanos. Tenemos una guía para poder hacer la voluntad de Dios. Dios ha escrito su palabra de cómo someternos a Dios. Cómo demostrar que nosotros podemos someternos a Dios. Reitero, hay muchos cristianos que me he encontrado en la vida que dicen, no, yo solo le obedezco a Dios. Al hombre no. O hay otros que dicen, yo amo a Dios, pero con este de aquí al lado no me hablo. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios si odio a mi hermano? El sometimiento a Dios se va a reflejar en el sometimiento a los demás. Es un reflejo, mi hermano. Y os he traído algunos ejemplos rápidos, hay muchos en la Biblia. ¿Vale? Vamos allí. El Señor nos pide someternos en varios asuntos. Mira lo que dice acá. Tito 2:9, ayúdame a leer aquí. Dice, exhorta a los siervos que se sujeten, que se sometan, que obedezcan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Lo explico? No hay que explicarlo, mira. Ahí en tu trabajo, tienes que sujetarte, obedecer, agradar a todo, a tu jefe ahí. No ser respondones, porque él va a ver que Dios está en tu vida.
Tú vas a ser un testigo, vas a dar testimonio a esa persona de Jesucristo. Eso es lo que quiere el Señor. Mira lo que dice también Lucas 2:51. Está hablando del sometimiento de Jesucristo a sus padres. Dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaban sujetos a ellos, obedeciéndolos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Los que son hijos, los chicos que están aquí, los jóvenes, ¿qué ejemplo de Jesucristo? Se sujetaba aún en su adolescencia, ¿a quién? A sus padres, a sus padres. Esa es la obediencia de los hijos a sus padres. Y lo dice más claramente el someterse en Efesios 6:2-4. Honra, respeta a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Si yo digo que me someto a Dios, que Dios hace la voluntad de mí, se va a reflejar en la obediencia a mis padres, en que yo los respeto, en que yo los honro. Estoy demostrando que Dios está en control de mi vida. ¿Bien? Ahora le toca a los padres, vuestro turno. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No busquen que... No los desesperes, sino más bien criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Para qué? Para que crezcan en temor a Dios. Hay sometimiento de parte y parte, ¿ves? Se someten los padres a los hijos y los hijos a los padres y los padres a los hijos. ¿En qué? En enseñarles, criarlos en la disciplina de Dios, en lo que Dios quiere y en la amonestación del Señor en sus vidas. Ahora vamos a ver el sometimiento entre los hermanos en Cristo. Mira lo que nos dice la palabra nuevamente en Efesios 5:21. Someteos unos a otros en el temor de Dios, sabiendo que el otro, mi hermano, tiene dentro de él el Espíritu Santo de Dios, que Cristo murió por él, por ella, que le lavó con su sangre, que Cristo le ama. Por eso yo debo amar a mis hermanos, porque si Cristo lo ama y lo perdona, yo tengo que amar y ¿qué? Perdonar. Por eso me someto, obedezco, soy siervo de mi hermano. ¿Para qué? En el temor de Dios. ¿Para qué? Para honrar al Señor. El hermano que no se somete a otros, que es orgulloso, que no quiere ser más alto que su hermano, demuestra que no está sometido a Dios. No hay sometimiento a Dios. Sigamos. El marido y la mujer, debe haber sometimiento. Miren lo que nos dice el mismo Efesios 22-24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Viste? Las casadas estén sujetas, obedezcan a sus propios maridos como obedecen al Señor. Por eso hay mujeres que no son sujetas a sus esposos porque no obedecen al Señor. Es así. ¿Quieres ver una mujer que sea rebelde con su esposo? Está en rebeldía con Dios. No está sujeta a Dios. Eso todo viene de sometimiento a Dios. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer. Es la cabeza, es el que dirige el hogar. Así, mira la comparación, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Aquí nos sometemos todos, yo también, porque soy oveja, ¿a quién? A Cristo. Y nos sometemos a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos somete a todos, empezando por mí. Nos sometemos porque Cristo es la cabeza. Yo no soy la cabeza de la iglesia, ni tú tampoco. Es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, ahí viene la otra parte, así también las casadas lo estén a sus maridos, ¿en qué? En todo. En todo. También dice más adelante que los maridos que amen a sus mujeres como Cristo
amó a la iglesia y murió por ella. También hay sometimiento ahí del esposo, no solamente la mujer al hombre, el hombre también en respeto, en honrar como vaso frágil a la mujer. Someterse y decirle, mira, tú eres una hija de Dios, lavada, redimida por la sangre de Cristo, como fui yo. Le dice el esposo a la esposa, por eso te respeto, por eso te honro, por eso te doy tu lugar, por eso encuentras mi apoyo, por eso te amo. No dice que la entiendan, dice que las ame, como Cristo amó a su iglesia. ¿Y cuán fue el amor de Cristo por su iglesia? Murió por ella. El hombre debe hacer eso, negarse a sí mismo para amar a su esposa. También debe haber sumisión a la autoridad. La autoridad viene de Dios, sabemos, viene de Dios. Y Él delega autoridad sobre el presidente, sobre el alcalde, sobre la policía, en la iglesia, sobre los pastores. Él delega esa autoridad. Y si nosotros estamos obedeciendo a las autoridades, estamos obedeciendo ¿a qué? A Dios, porque Dios es el que ha hecho, el que ha puesto, ha nombrado esas autoridades. Por eso estamos obedeciendo a Dios. Hebreos 13 también nos habla acerca de desobediencia a los pastores. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos, someter a ellos. Y hay un porqué. Porque ellos velan, cuidan vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, por esto nos es provechoso. Cuando hablamos sobre la autoridad de Dios, de la palabra de Dios, mis hermanos, los líderes tienen derecho, con base en la palabra de Dios, a decirte cómo tienes que vivir y cómo tienes que caminar según Dios. Porque nosotros velamos por tu alma. Y tenemos la autoridad bíblica de decirte cómo debes caminar, cómo te debes conducir, cómo debes vivir. Otro con el trabajo. Cómo someterse en el trabajo. Dice, criados, 1 Pedro 2:18, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Si se comportan bien o mal, no, mira lo que dice aquí. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay que soportar, mis hermanos, con paciencia, para que des testimonio de que Dios está en tu vida, que el Espíritu Santo te está conformando a la imagen de Cristo. El sometimiento no tiene diferenciación. Tú dices, a este me someto que es bueno y a este no. A este me someto y a este no. A este hermano sí, a este no. A este pastor sí, a este no. A mi esposo no. No hay diferenciación. Hay que someterse. Todo este sometimiento, vuelvo y lo recalco, bajo la autoridad de la palabra de Dios. Si se sale de la palabra de Dios, no tenemos por qué obedecer. Como las leyes del mundo, las leyes de los presidentes, si van en contra de la palabra de Dios, Dios nos da esa legalidad de no obedecer. Si ellos prueban el aborto, ¿vamos a obedecer eso? No, porque sale fuera de los principios bíblicos. Mis hermanos, tenemos que obedecer. No puede ser una sumisión selectiva. Este sí, este no, como os dije. La Escritura plantea que todos los creyentes debemos someternos a las autoridades que tengamos sobre nosotros. En casa, en la iglesia y en esta nación. O en tu trabajo. Debemos tratarlas con respeto, obedecerlas, mientras funcionen dentro de la esfera de la autoridad de Dios, que Dios ha designado a cada líder. Sabemos que la autoridad máxima es la de Dios, como os dije, pero Él delega autoridad a las personas. Por tanto, con el fin de someternos a Dios, nos sometemos a la autoridad que ha colocado sobre nosotros. Como dice el apóstol Pablo, ya lo escucháis, ¿no? Debemos humillarnos y obedecer como para el Señor.
dice también, debemos trabajar, debemos servir como para el Señor. Servimos a los hombres, pero como para el Señor. Hay unos que dicen, no, yo solo le sirvo a Dios, pero a Dios no lo puedes tocar. Dios es espíritu. ¿Cómo sabes que sirves a Dios? ¿Sirviendo a quién? A los hermanos. Sirves a los hermanos como si estuvieras sirviendo a Dios. Mis hermanos, aquí el tema es la humildad. Uno no puede someterse a Dios si no es humilde. Baja la cabeza y dice, Señor, tú eres Dios, yo no. Aunque me duela perdonar, aunque me duela aceptar, aunque me duela amar, aunque me gaste mi tiempo, mis fuerzas en ayudar a alguien, lo hago con amor, porque es Dios el que me pone ese amor a mí. La obediencia requiere que nos humillemos, mis hermanos. No hay otra forma. Para rendirnos a la autoridad de otra persona, hay que ser humildes. Y lo contrario de esto es el orgullo. Y dice, antes, el miércoles pasado, hablamos que Dios resiste a ¿quiénes? A los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia, ¿qué? Al humilde. Tener un corazón humilde es tener un corazón sumiso, dispuesto a someterse. Someterse a Dios quiere decir que Él es lo primero en tu vida. Nos sometemos nuestra voluntad a la de Él, abrimos los ojos, abrimos el corazón y nos sometemos a su palabra, todo nuestro ser. Dejamos que Dios guíe nuestras elecciones, guíe nuestras decisiones. ¿Tuviste que tomar decisiones esta semana? ¿Dejaste que Dios te dijera qué decisión tomar? ¿O te apresuraste? Tenemos que preguntarle al Señor, porque someterse a Dios es obedecer a su palabra, a Cristo y a la plenitud del Evangelio. Vamos al segundo mandamiento, resistencia. Vamos, versículo 7, ahí está, parte B. Someteos pues a Dios. Ya vimos que es someterse a Dios, claramente, concisamente y con los pies en la tierra. Ahora decimos aquí, someteos pues a Dios, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El segundo mandato es resistid al diablo y él va a huir de nosotros. La Biblia dice que el diablo es el enemigo de Dios. Esa palabra diablo se encuentra 37 veces en el Nuevo Testamento. Y significa adversario, acusador, el malo o el maligno. Se le llama el homicida, se le llama el padre de mentira, se le llama el adversario de Dios y de los creyentes de su pueblo, que quiere destruirnos. Él no es piadoso, mi hermano. El diablo quiere acabar con nuestras vidas, quiere acabar con nuestra relación con Jesucristo poniéndonos duda. Él es el engañador de este mundo, es nuestro adversario y nos invita el texto aquí, este mandamiento, a resistirlo para que Él huya de nosotros. Las Escrituras no nos dicen, no nos enseñan que vayamos detrás de los demonios, a buscarlos debajo de cada silla, en cada esquina. No nos enseña la palabra de Dios acerca de eso. Lo que nos dice la palabra es que resistamos. ¿En dónde? En el campo de victoria que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Quédate ahí en el campo de victoria. Dios ya nos dio la victoria. El que venció a Satanás no fuiste tú, fue Cristo. Y Cristo nos cedió ese terreno. Tenemos que quedarnos ahí. Ni retroceder ni avanzar. Resistir por medio del sometimiento a Dios. Nos sometemos a Dios, a su palabra, y nuestra vida va a ir como Dios quiere, y eso va a hacer que el Satanás huya de nuestras vidas, porque no le va a gustar estar al lado de un creyente tan firme como tú, y tan decidido a hacer la voluntad de Dios. No lo soporta. Él tendrá que huir. Tendremos que resistir al diablo, que era nuestro viejo señor, y conoce nuestras actitudes. Puede entrar en tu casa, aunque tú no te mezcles en el mundo. Entra por la televisión, entra por el internet y entra en lo que dejas tentarte tu corazón por tus malos deseos cuando te tienta, estando en casa, sin estar afuera. Hay mucha gente que dice, yo me voy de este mundo. Eso es fatal, eso no lo dice la Biblia. Muchos se van como a una montaña a vivir solos, para que el diablo no les llegue allí
para volverse santos. Y se pone un hábito, en fin, y hay familias enteras ahora, esto es una locura, se van a vámonos, este mundo está fatal, y nos vamos a una montaña todos a vivir, para apartarnos del mundo. Eso no significa. Recuerda que en Juan 17 el Señor Jesucristo le da ora al Padre y le dice, oro por ellos, no para que los saques del mundo, sino para que los protejas del maligno. ¿Cómo vamos a hacer testimonio al mundo si salimos del mundo? No hay que mezclarnos con el mundo, mi hermano. Hay que estar ahí para dar testimonio. No debemos hacer amigos del mundo. Nada tiene las tinieblas en común con la luz, ni Belial con Cristo, ni el cristiano con el inconverso. Solo estamos ahí para ser luz, sal de la tierra, no para irnos huyendo para buscar supuesta santidad. No. La santidad es aquí, como lo hizo Daniel, vivió en santidad estando ahí mismo, en plena lugar de idolatría. Mantenerse, mi hermano, es resistir en la posición de victoria, no es salir atacando, buscando al enemigo. Las Escrituras no nos dicen qué hacer, ni hablar con demonios, como has visto por ahí en la internet. Supuestos pastores, falsos profetas, hablando con el demonio. Eso lo hacía Jesucristo. Pero no nos ha dado esa enseñanza a nosotros de hablar con espíritu ni nada de esto. Vemos el mayor ejemplo de ese enfrentamiento con Satanás. Lo vemos en Mateo 4 y en Lucas 4. El Señor Jesucristo le dijo a Satanás explícitamente, apártate de mí, Satanás, y el diablo huyó de Jesús. Y los ángeles le servían. Se le presentó el mismo Satanás, como se le presentó el mismo Satanás a Adán y a Eva. A nosotros se nos presenta demonios, no los vemos. Es una lucha difícil, mi hermano, porque tú no ves al enemigo, no lo ves, no lo percibes. Es dura. No ves contra quién estás luchando, resistiendo. Por eso tenemos que someternos a Dios. Él es astuto, Él es inteligente, es un ser inteligente y tiene poder. Más poder que nosotros, pero no de Cristo. No de Cristo. Y tampoco es tan valiente, ¿sabes por qué? Porque si lo resistimos, Él va a huir. Él va a huir. La derrota de Satanás es un hecho que ya se cumplió. Tienes que entender eso. Dice Colosenses 2:15, Jesús, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Él triunfó, no triunfará, ya triunfó. Él tiene la victoria sobre ellos. Pues tenemos que ponernos de lado, estar en Cristo Jesús, el cual ya venció los principados, las potestades, a Satanás. Él triunfó sobre ellos sobre la cruz. Mi hermano, es tan sutil Satanás que Él no se va a presentar como Él es. Tu enemigo no se va a presentar así. No se va a presentar con algo que tú rechaces inmediatamente. Él se va a venir disfrazado, como dice la palabra de Dios, como ángel de luz. A poner duda en tu cabeza. Recuerda, Satanás no es omnipresente. Él no está todo el tiempo en todas partes. Existe. Tiene influencia. Quiere acabar con los creyentes. Sí, es una realidad bíblica, es una realidad que vivimos. Y tenemos que vivir esa realidad presente. Muchos cristianos andan en la vida como si fuera un parque de diversiones, que venimos a divertirnos y a pasarla bien. Estamos en una batalla espiritual. Y Él lo que quiere acabar es tu fe, la fe que depositas en Cristo Jesús. Él la quiere minar para que tú digas, yo no creo en Cristo. Eso es lo que quiere ser la victoria de Él. Primero es su palabra, y la palabra es para nosotros que esa convicción, sus promesas, de lo que no vemos pero esperamos. Y Él quiere que tú no creas firmemente en las promesas de Dios. Una promesa de Dios, Dios estará con nosotros todos los días hasta el final del tiempo. Él quiere que tú no creas en eso, que tú dudes. Él se viene como un ángel de luz, y tan sutilmente, mi hermano, mira cómo viene Él.
Según a los Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza bueno. Así que no es extraño si también sus ministros... Oh, Satanás tiene ministros. Satanás tiene sus predicadores. Satanás tiene sus creyentes. Satanás tiene sus supuestos creyentes en él que se dicen que son cristianos, pseudo cristianos. Así que no es extraño que si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Mira lo que nos dice primera carta a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, en los últimos tiempos, algunos apostatarán, renegarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tú no ves en esas iglesias apóstatas al demonio al frente de la congregación. Tú no lo ves eso. Pero en la boca de esos ministros de Satanás están soltando herejías, falsas enseñanzas, llevando a la gente a un Dios falso, a un Jesús falso, llevando a la gente a la perdición, llevando a la gente que confíe más en sus riquezas, en sus triunfos, en sus sueños que en Cristo Jesús. Enseñando a la gente que sean creyentes que solamente se deleiten en pedir y en pedir y en pedir, pero no en servir y en servir y en servir, ni a Cristo ni a sus semejantes. El camino sin cruz, como decía yo, eso es lo que quiere Satanás. Pero ¿sabes una cosa? Dios permite todo esto. Dios permite que haya falsos maestros en su permisión, ¿no? En su soberanía Él permite eso, como permite el actuar de Satanás para sus planes, como lo permitió la vida de Job y lo sigue haciendo. Dios permite que esos falsos ministros, que esos ministros de Satanás atraigan a los falsos creyentes. Y a nosotros nos prueba para saber si vamos a seguir a Cristo o a esos falsos profetas. ¿Lo miramos en la Biblia? Vamos allí. Abra su Biblia, Deuteronomio 13:1-4. Deuteronomio, capítulo 13, 1-4. Deuteronomio 13, 1-4. Nos da una advertencia el Señor. Mire lo que dice ahí. Cuando se levantare en medio de ti profeta. Está hablando en ese tiempo, pero está sucediendo ahora. O soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios. Mira que aquí dice que si se cumple. Porque mucha gente dice, yo creo en estos soñadores de sueños y esos profetas porque lo que me dijo se cumplió. Aquí lo dice que se cumplió. Escuchad, dice, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué es lo que hace la gente ahora con nuestros soñadores de sueños? Seguirlos a todas partes, los idolatran. Hay gente que no se mueve, que no toma una decisión si no tiene una profecía. Hay líderes cristianos que no se mueven si no viene el profeta a decirles qué tienen que hacer con la congregación o hacer con sus vidas. Parece como cuando el mundo va a visitar a los mentalistas o que le tiren las cartas para saber qué tengo que hacer. ¿Tengo que irme de viaje? ¿Qué dicen las cartas? ¿Tengo que tomar este trabajo? ¿Qué dicen las cartas? ¿O qué dice el brujo? Así está, hay mucha gente así ahora. Buscan al profeta, los llaman para tomar decisiones. Dice, si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, sirvámosles. Versículo 3, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dios prueba nuestra alma, Dios prueba nuestro conocimiento y el amor hacia Él. Y si te vas detrás de estos charlatanes, lo que estás diciendo al Señor es que no amas a Jehová.
Amas tu carnalidad, amas lo que te dicen. Por eso mucha gente se amontona a escuchar a esta gente para que le hagan cosquillas a sus oídos, como dice Timoteo. Que le hablen conforme a sus deseos carnales. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. Por eso tenemos la palabra, a Él serviréis y le seguiréis, mis hermanos. Yo a veces le doy gracias a Dios porque están esos falsos maestros y falsas iglesias, porque nos ahuyentan los falsos creyentes. Nos ayudan en ese discernimiento, que se queden allá. Y aquí estamos los que queremos seguir al Señor de verdad, que queremos adorarle, servirle de verdad. Hermanos, tenemos que entender que Satanás no nos va a atacar con pecados escandalosos. Cuidado, se va a presentar como un ángel de luz. Quizás Dios va a permitir pruebas a través de Satanás, dificultades, siempre con la permisión de Dios. Pero ¿sabes qué quiere Satanás? Que tú maldigas a Dios, que te resientas en tu fe, que se debilite tu fe, que flaquee tu fe. Pero yo, ¿cómo puedo maldecir a Dios? Hay una forma muy fácil de maldecir a Dios, ¿sabes qué es? En medio de mi prueba, tú te olvidaste de mí. Eso es hablar mal de Dios. Eso es decirle, darle terreno a Satanás, decirle, oh, me está ganando. ¿Por qué debilitó mi fe? Satanás anda alrededor del creyente procurando debilitar tu fe. Anda como un león rugiente, buscando a quién devorar. La victoria que le vence a Satanás es la fe que descansa en Cristo Jesús. No es la fe en la fe, no es la fe en nosotros, no es la fe en otra persona, es la fe en Cristo Jesús. Que Él está con nosotros, que confiamos en su poder, que confiamos que Él es leal, es fiel a su palabra, que Él no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él está con su pueblo, que nos está guiando. Esa es la fidelidad que nosotros queremos, pero Satanás no quiere eso. Otro recurso diabólico contra el cristiano es el camino de la calumnia y desprestigiar a los hermanos. Él usa personas carnales, no convertidas, para desprestigiar, para hablar mal de los hermanos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y él tiene gente infiltrada en la iglesia. ¿Para qué? Para hablar mal, desprestigiar. ¿Y sabes a quiénes? ¿Cuál es el objetivo? Los pastores. Cuando se desprestigia a un pastor en una iglesia, la gente no quiere venir. Es un obstáculo para que la gente no venga. Pero hay gente que le presta oídos a Satanás y le dice, bueno, yo no voy allí, y no comprueba. ¿Le cree tanto a Satanás? Que dice, es verdad, tenemos que tener discernimiento. Cuando se desacredita, cuando se desprestigia, cuando se calumnia a los pastores, las ovejas de la congregación pierden credibilidad con los pastores. Es tan sutil Satanás y tienes que estar muy pendiente, velad, para cortar con eso. Si tus pastores tienen testimonio, si tus pastores predican la palabra de Dios, tienes que estar al pendiente, mi hermano, para que no dejar correr esa calumnia, esa mentira, ese desprestigio con los pastores, porque habrá ovejas débiles donde Satanás entrará con sus dardos y les pondrá dudas en su vida para quitar esa credibilidad de sus pastores. Y cuando tú no crees en un pastor, no quieres venir, no quieres escuchar la palabra de Dios. Las artimañas satánicas procurarán que el creyente caiga en el engaño, porque Satanás es el engañador del mundo entero, mis hermanos. Como la serpiente antigua, buscará infiltrar su veneno para alejar al cristiano de Dios. Y lo hace cuando habla mal de los pastores. Aleja a las personas de la congregación. Mis hermanos,
Mira lo que decía un teólogo acerca de todo este tema. Un teólogo inglés, se llama Joseph, dice: a este propósito dice muy bien él: no temáis al diablo. El diablo no puede otra cosa que causar miedo, pero es un miedo vano. No temáis y él huirá lejos de vosotros. Él no puede dominar a los siervos de Dios, que ponen toda su esperanza en Dios. Puede combatir, pero no vencer. Si pues vosotros le resistís, huirá de vosotros confundido. Él no puede hacer nada en contra de un cristiano que ha puesto toda su confianza en Cristo y toda su esperanza en Él. Sin duda, la victoria sobre Satanás se alcanzará, mis hermanos. Se puede alcanzar, es bíblico. Huirá de vosotros, pero tenemos que someternos a Dios, en dependencia a Dios, directa al Espíritu Santo de Dios. Y decirle al Señor, como dice Mateo 6:13, Señor, líbranos de todo mal, o líbranos del maligno. Hay que orar eso, mis hermanos, que nos libre del maligno. Satanás no puede controlar a los cristianos. Eso es una mentira que anda por ahí. Pero Satanás está controlando a mi hermano en Cristo. Satanás no controla a los cristianos, mis hermanos. Satanás solo controla a aquellos que no le resisten. Pero a un cristiano no. Los verdaderos cristianos se someten a Dios y tienen un solo Señor, es el Dios Padre. Y tampoco Satanás puede habitar en el cuerpo de una persona que está sellada por el Espíritu Santo, porque allí vive el Espíritu Santo. No pueden vivir dos. No pueden vivir dos. Santiago nos está animando hoy, mis hermanos, a que continuemos viviendo una vida de santidad, en dependencia a Dios, buscando su voluntad y no la nuestra. ¿Sabes a quién nos estamos sometiendo? A Dios. A un Dios bueno. A un Dios misericordioso. Mire, le digo estas palabras a aquellos que no quieren someterse a Dios. ¿No quisieras someterte a un Dios amoroso, misericordioso, que nos provee, que nos cuida, que promete estar con nosotros hasta el fin de los días, que promete estar en las tribulaciones, que promete estar cuando nosotros caemos y Él nos sostiene, que promete que si vamos a Él vamos a descansar de nuestros trabajos y de nuestras tribulaciones? ¿No quieres someterte a un Dios así de bueno? ¿Por qué resistimos tanto en someternos a un Dios tan bueno? Es más, ese Dios que te digo, Él no cambia, Él siempre es igual. Él no es como el hombre. Cuando Él dice sí, es sí. Él no miente. Él es el mismo por todos los siglos. Santiago te está invitando hoy a que te sometas. El que nos está escuchando y no conoce al Señor, sométase a Dios. Busca a Dios en salvación, a Jesucristo, rinda su vida, arrepiéntase de sus pecados y que Dios gobierne su vida. Y al que cree en Cristo, sométase más a Dios, someta su carnalidad. Él merece absolutamente todo, no porque es Dios, sino porque Él es digno. Él es digno de todo honor y toda honra. Aun que no nos dé nada, ni nos dé premios, Él es digno, porque Él es Dios. Amén. Pongámonos en pie, vamos a adorar el nombre del Señor.